Y bueno, vamos a seguir avanzando con otras informaciones. Se lo habíamos contado en medio de la discusión por la reforma de pensiones. Diputados oficialistas presentaron un proyecto de reforma constitucional para plebiscitar la continuidad de las administradoras de fondos de pensiones. De eso queremos conversar, del proyecto, de la oportunidad también en que la presentan, y tomamos contacto con el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, quien está allí en contacto con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Chantal. Hola también, Cristian. Un gusto estar acá. Cuéntenos un poco. De lo que se ha sabido es que aparentemente se sumaría, de acuerdo con el proyecto, ¿no?, una papeleta más para preguntarle a los electores en noviembre de este año, sí, ya cambiamos de año, de este año, si respecto del futuro, si quieren que sean las AFP las que administren los fondos de pensión. Exactamente. A ver, un poco para explicar el contexto en que esto ocurre, lo que hemos escuchado permanentemente por parte de la oposición en estos días que son clave para la reforma de pensiones en la negociación que está ocurriendo en el Senado, es que de una u otra manera se siguen defendiendo postulados que están dentro de minutas que circularon por esta Cámara también de las propias AFP, siguen oponiéndose a cosas tan sensibles como, por ejemplo, que exista una separación en la industria, y siguen oponiéndose a la participación de una entidad pública sin fines de lucro, algo que parece de todo sentido común para la provisión de un derecho social, como ocurre, por ejemplo, en salud, ¿no? Imaginemos lo que hubiese sido la crisis de las ISAPRES si las personas hubiesen tenido la libertad de elegir poder cambiarse, como lo han hecho más del 80% de las personas, a FONASA. Esto no lo tenemos en el sistema de pensiones. Y se ha hablado mucho de libertad de elegir, y frente a este bloqueo de que exista libertad de elegir en la reforma de pensiones, lo que estamos proponiendo es que haya democracia participativa, que escuchemos la voz de las personas que llevan bastante tiempo señalando que no están contentas con la forma en que las AFP han administrado sus ahorros previsionales y que de hecho preferirían poder elegir, que ha sido un gran eslogan de la propia asociación de AFP, pero muy en el sentido contrario, tratando de bloquear que existe una reforma que lo permita. Entonces, lo que hemos propuesto es un proyecto de reforma constitucional para que sea la ciudadanía la que defina, si es que no lo puede definir la institucionalidad política. Ojalá esto quede dentro del proyecto de reforma de pensiones, pero si no es así, que a través de un plebiscito puedan determinar cada chileno, cada chilena, cada ciudadano y ciudadana si quieren que las AFP sigan administrando sus ahorros o no. ¿Y por qué, diputado, en este minuto la presentación de este proyecto? Y se lo pregunto porque no ha sido fácil la negociación. El gobierno pidió la extensión del plazo para indicaciones. Tenemos información desde el Congreso que lo más probable es que sea mañana que se entreguen estas indicaciones, es decir, lo que muestra la dificultad de llegar a algún acuerdo. ¿No cree usted que un proyecto de este tipo entorpece la posibilidad de llegar o acercar posiciones? No, de hecho todo lo contrario. Creo que de alguna u otra manera robustece el carácter democrático que ha tenido o que debiera tener este debate, que lamentablemente no se ha concretado en un acuerdo que escucha a la mayoría de nuestro país. En concreto, la reforma de pensiones siempre ha propuesto que esta libertad de elegir se plasme en que las personas, además de las 7 AFP de entidades privadas con legítimos fines de lucro, pero que han significado un gran perjuicio para los afiliados y afiliadas, y particularmente para los actuales pensionados y pensionadas, tengan una alternativa diferente. Eso estaba incluido en la reforma de pensiones y estaba incluido en la negociación del Senado. Lo que ocurre es que durante las últimas 48 horas han aparecido voces. Yo lo escuchaba ayer al senador Galilea también en televisión señalar que para ellos no estaba dentro de las posibilidades de incluir un actor público dentro del sistema, que no estaba dentro de las posibilidades de tocar a la industria de FP. Ellos están diciendo, dejemos las cosas como están. El problema pareciera ser que se ha desvirtuado, a pesar de que llevamos décadas de debate donde esto ya ha sido un consenso transversal desde lo técnico a lo político. Entonces, creo yo que cuando la democracia representativa tiene un problema en la base, ¿no?, de lo que implica intentar llegar a acuerdos donde se ponga el bien común por sobre, en este caso, intereses que son claramente corporativos. Acá las AFP llevan 2 años haciendo una campaña en televisión que ha costado decenas de miles de millones de pesos. Eso no es un acto bondadoso. De hecho, han roto la ley con eso, han realizado publicidad o propaganda política en medios de comunicación, tanto desde las AFP como desde la asociación. De hecho, hemos presentado otros proyectos para hacernos cargo de esto, que es una ilegalidad. Han actuado de alguna u otra forma como una especie de cartel. Estas 7 empresas se han asociado para evitar que entre competencia en el sistema y para evitar que participe el Estado. Y son un sinnúmero de cuestiones que han alterado la naturaleza del debate. Y hoy día vemos que la oposición replica aquello, y en estas últimas 48 horas, a pesar de que había un consenso en que
sistema que tengamos tiene que ser legítimo y tiene que tener transformaciones estructurales, ahora aparecen diciendo no estamos disponibles para que la industria se toque. Entonces, si la democracia representativa no es capaz de resolver este problema, a nosotros nos parece que la ciudadanía y la democracia participativa tienen que tener un rol. Por eso hace un tiempo atrás, y esto generó también mucha polémica y molestia por parte no solo de las AFP, sino que de la oposición que ha actuado como vocera de estas instituciones, realizamos un volanteo en diversas comunas a lo largo de todo Chile. Esto generó un tremendo escándalo. Entonces a mí me llama la atención, pareciera ser que a muchas personas no les gusta que la gente se pronuncie, que la gente se informe, porque se pone el grito en el cielo por este tipo de cosas, por un plebiscito donde las personas van a tener la libertad de votar libremente por lo que quieran, o por un volanteo donde la gente también se informa, pero no porque hay una campaña, como he dicho, multimillonaria en absolutamente todos los canales de televisión, en todas las radios, en todos los diarios y en todas las redes sociales. También es lo mismo, era oportuno de todos modos presentarlo hoy día, digo, cuando ayer ya había trascendido de alguna manera esta propuesta que se iba a hacer y la ministra vocera se distanció en esa oportunidad del tema. La ministra Jara, la escuchábamos al inicio de T13 Digital PM, también dijo que no era el momento para esa discusión, sino que la prioridad era sacar la reforma de pensiones, y ha habido críticas por parte, por ejemplo, de la senadora Proboste, que decía no solo que criticaba la idea, sino que también al gobierno por no haber sido capaz en este momento de alinear a los suyos. A ver, dos cosas al respecto. Primero que todo, el gobierno no ha dicho que está en contra del plebiscito. Lo que ha dicho es exactamente lo que tú has mencionado, Chantal, correctamente, que su foco está puesto en que hay un acuerdo y es el rol que tiene el Ejecutivo, un poder independiente del poder legislativo. Ahí la pregunta que yo todavía dejo abierta y que es un poco lo que ha motivado también una acción parlamentaria del poder legislativo, otro poder independiente, es qué pasa si es que no se logra un acuerdo que se haga cargo de la falta de legitimidad que hoy día tienen las AFP para seguir administrando los fondos. Entonces, una cosa es lo que está haciendo el Ejecutivo, me parece absolutamente bien. Otra cosa son las iniciativas parlamentarias que tienen que ver con la autonomía propia del Poder Legislativo, y así hay muchas más. Hay otro plebiscito que también propone que se discuta el 6%, la destinación del 6%. Nosotros estamos discutiendo sobre básicamente la administración de los fondos, y es absolutamente legítimo que sea a través de la democracia participativa. No le podemos tener miedo a los plebiscitos, estamos en democracia, por lo tanto debería ser una buena noticia que se plantee desde un poder legislativo al que se le ha delegado a veces tomar decisiones, y cuando estas decisiones, para terminar la idea, no se toman, se pueda avanzar en aquello. Ahora, diputado, usted habla de un mal desempeño de las ISAPRE administrando los fondos de pensiones. ¿Qué asegura que un organismo total tenga un buen desempeño en la administración? ¿Dónde tenemos la certeza y la seguridad? Sí, la certeza, digamos, no existe primero una certeza, digamos, nadie tiene una bola mágica para saber cómo se puede administrar correctamente desde lo privado o lo público. Existen parámetros que utilizan instituciones que se profesionalizan y se regulan para aquello. Las AFP, de hecho, en el 2008 perdieron cerca del 40% de los ahorros previsionales. Hace algunos años atrás, cuando invirtieron en la Polar, cuando en medio del bullado caso se perdió una cantidad importante de recursos previsionales, y esto ha sido una tónica que básicamente no se discute porque no existe una alternativa distinta. Es que, diputado, perdóneme, diputado, pero la verdad es que hay que tener claridad también con los conceptos que se utilizan. No se pierden ahorros previsionales, se pierde el valor de la cuota correspondiente. Su ahorro previsional, si es que está en una AFP, mi ahorro previsional no se pierde, pierde el valor de la cuota, pero mi ahorro no se pierde. Y el ejemplo concreto fue el retiro. El retiro estaban cuando se solicitaba, la gente que quiso tocar los determinados porcentajes, se saca el dinero y están los recursos ahí. Por eso le pregunto, ¿qué diferencia además puede haber entre los parámetros o cómo sería un negocio de una entidad estatal versus lo que están haciendo hoy día, y que la estatal me va a asegurar que no se pierda lo que usted está diciendo que se pierde? Que, entre paréntesis, insisto, no es la pérdida de ahorros previsionales, el valor de la cuota al momento del retiro. No, pero cuando usted tiene rentabilidades negativas, efectivamente puede tener un impacto, y eso es lo que ocurrió en la crisis. Es que no son rentabilidades negativas, diputado. Los fondos que se administran por parte de la AFP son valores cuotas, y solamente hay rentabilidades cuando se retiran. Hoy día, porque yo le puedo poner el ejemplo, el fondo A el año 2024 tuvo una rentabilidad positiva de 10%. ¿Eso es rentabilidad negativa? ¿No es rentabilidad negativa? No, efectivamente. En el largo plazo, los fondos en el mercado de capitales tienden a rentar. Eso es parte de la discusión. El problema es, acá hay dos aristas. Una tiene que ver con la rentabilidad de los fondos, y si la rentabilidad de los fondos hoy día está alcanzando para entregar pensiones
que sean suficientes para que las personas puedan vivir. Y la Eso realidad es otro punto. El 50% de no, es que no es otro punto. Sí, es otro punto. El monto de las pensiones no es bueno. Eso estamos de acuerdo. Si lo que pasa es que yo le digo que hay conceptos que a la gente le hacen equivocarse y le hacen tener una visión errada de lo que es, por ejemplo, que se pierden. Y los ahorros previsionales no están perdidos, están ahí en nuestra cuenta. Y eso fue lo que quedó demostrado con los retiros. Distinto es que hablemos del monto de las pensiones que efectivamente hoy día son bajos. Y nuevo mi pregunta, ¿por qué un organismo estatal no va a garantizar que tengamos mejores pensiones? Esto no se trata de que un organismo estatal vaya a garantizar que existan mejores pensiones. Esto se trata de que exista la libertad de elegir entre distintas alternativas. Acá hay un ejemplo claro, y le pido que me permita responder la pregunta sin interrumpirme, que efectivamente se considere, cuando el modelo de pensiones está orientado solo a la rentabilización de los ahorros previsionales, lo que ocurre es que hay momentos en que efectivamente los ahorros tienen ganancias y hay momentos en que los ahorros tienen pérdidas, y eso tiene que ver con los vaivenes de la economía que están bien lejos del control que tienen los cotizantes. Por eso mismo, las personas que se jubilaron alrededor del año 2008 y que no tuvieron tiempo para recuperar las pérdidas que tuvieron los fondos de pensión de aquella época, son pérdidas constatadas de cerca del 40% del ahorro previsional, pagaron el pato de un sistema que no tenía un diseño distinto que decirle a las personas: usted ahorra, se rasca con sus propias uñas y esto va a ser el resultado de su pensión. A las personas se les comprometió que iban a tener una pensión que iba a igualar el 100% de su salario, y además se dejó por fuera, creo yo, un problema que es grave y que hoy día probablemente lo entendemos y lo discutimos con mucha más honestidad, que es que efectivamente para que un hombre, en la mayoría de los casos, un hombre salga a trabajar en una familia promedio, hay una mujer detrás que no cotiza porque se hace cargo de labores domésticas y y de cuidados que no son remuneradas, que son esenciales para que este flujo, ¿no?, en los hogares se dé y pueda existir una economía en cada casa de nuestro país. Bueno, esa persona hoy día está totalmente marginada del sistema. Entonces, el sistema de pensiones tiene distintas aristas que hoy día estamos obligados a hablar. La legitimidad tiene que ver con varias cosas. En este sentido, la participación, por ejemplo, la existencia de FONASA o la existencia de las ISAPRES no garantiza que ninguna funcione mejor que la otra. Pero efectivamente, FONASA, a diferencia de las ISAPRES, no tuvo la misma crisis que tuvieron las ISAPRES, que tiene que ver con que son instituciones privadas con fines de lucro y que en ese afán de mantener el lucro en ciertos estándares realizaron un sinnúmero de cobros abusivos. En el caso de las AFP tenemos instituciones que tienen fines de lucro, de hecho lucran tanto que generan utilidades al día de hoy por más de 1.700 millones de pesos diarios, que es muy distinto el escenario del que tendría una institución pública sin fines de lucro, porque no cobraría una comisión que es bastante alta. Ojo, por cada 100 pesos que la gente pone para su pensión, le paga 10 pesos a la AFP, independiente de si a la AFP le resultan o no le resultan bien las inversiones. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en este sentido, acá no se trata de poner una bolita mágica y decir todo lo privado es malo y todo lo público es bueno, porque si no, la propuesta de la reforma de pensiones hubiese sido tener solo un gran sistema público, y lo que ha dicho la reforma de pensiones el gobierno desde el inicio es: vamos a mantener la participación de privados, vamos a mantener la capitalización individual incluso, pero vamos a generar mecanismos que nos van a permitir atender lo segundo que mencioné, que por ejemplo, que existen mujeres que no pudieron cotizar muchos años porque estuvieron buena parte de su vida ocupadas de los cuidados y de las labores domésticas, mientras otra persona sí podía cotizar, y vamos a tener también un sistema legítimo que, entre otras cosas, pretende hacer carne un eslogan que, ojo, no lo dijimos nosotros, sino que lo han puesto las AFP por todos los canales de televisión, lo vuelvo a decir una vez más, que es esta idea de la libertad de elegir. Y la libertad de elegir, obviamente, que tiene que ser en algo más que solo 7 entidades privadas. Si esto es un negocio tan bueno, ¿por qué solo hay 7 empresas? ¿No? Entonces, hablemos en serio, digamos, discutamos este tema en serio, porque acá hay consensos que son técnicos, que efectivamente hay ganancias de eficiencia que se trasladan cuando existe este tipo de competencias, se reducen las comisiones, y además hay entidades que no necesariamente tienen que cobrar las mismas comisiones porque no tienen una expectativa de lucro como hoy día tienen las FP, pero además está una cuestión que es inherente al debate que se ha instalado en la ciudadanía, que es que las personas tengan de verdad la opción de elegir libremente, como lo hacen en el sistema de salud y como nosotros esperaríamos que a lo menos estuviera la instancia en el sistema previsional. ¿Por qué no? Digo, la pregunta es ¿por qué no podríamos elegir? Claro. Y esa pregunta no se responde por parte de quienes se oponen.
Sí, por eso le decíamos inicialmente la pregunta respecto de la pertinencia, porque el esfuerzo y después de varios años que se está instalando hoy es la reforma a las pensiones para resolver varios de los puntos que aquí se han mencionado. Diputado Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio, queremos agradecerle la comunicación, el contacto que ha tenido con nosotros a esta hora. Que tenga una buena jornada. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Y ojalá podamos llegar a este acuerdo en la reforma de pensiones para que no necesitemos un plebiscito. Muchas gracias. Muy bien.